Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Carlos Vela Hernández y mi equipo se conforma por Axel Adán Favela Talavera, Román Rodríguez Núñez y Jorge Alberto Esquivel García. A continuación voy a exponer lo referente a la actividad de la unidad 4, actividad 6, control de posición de motor DC con amplificadores operacionales. Bien, pues esta actividad en sí consiste en realizar el control de giro de este motor que estoy señalando, y pues mediante su respectivo circuito de acondicionamiento, pues nosotros vamos a poder visualizar en el motor pues diferentes posicionamientos en grados. Bien, primero vamos a analizar la etapa de acción del motor, la cual es esta. ¿Qué debemos de hacer primero? Pues lo primero que se debe de realizar pues es serializar pues las conexiones de las baterías. Igualmente se podía haber usado pues una terminal de power, pero para darle un visto de cómo serían las conexiones en físico en caso de realizarlas, pues se debe conectar un conjunto de baterías, las cuales deben tener su terminal, un terminal común, y pues en sí sería para la alimentación, ya sea para establecer la alimentación de los transistores que van a alimentar al motor, o en sí también lo usaríamos para las conexiones de alimentación de los amplificadores operacionales que tienen pues terminal positiva y alimentación negativa. Después de ello proseguimos a realizar la conexión del motor. El conector para el motor es el que dice motor servo. ¿Qué se caracteriza este motor servo? Es que tiene dos terminales de acción, el cual sería positivo y, por así decirlo, negativo. Y pues en sí, aquí tenemos la alimentación correspondiente a este motor. Dependiendo del tipo de motor sea, pues también puede ser alimentado con 12 voltios en sí, por así decirlo. Y pues en sí, el productor nos da en sí las terminales de sensor, de alimentación y de tierra. Y todo esto va a ser controlado por un circuito diseñado por medio de transistores, ya sea pues de combinación MOSFET, en el cual está específicamente diseñado mediante, al colocar a la base de los mismos pues dos diodos de conmutación rápida, el cual van a ir a una terminal de corrección para así obtener la alimentación de 5 voltios y menos 5 voltios, y va a controlar su giro. Vamos a ver esto para que sea más específico. Si yo tengo 5 voltios, el giro se va a ir hasta 135 grados. Y si yo pongo menos 5 voltios, pues se va a ir hasta menos 135 grados. Vamos a visualizar en la simulación. Y pues en sí este circuito solo es el circuito de accionamiento, el cual pues va a ser el circuito actuador, por así decirlo. ¿Cómo puedo definir los grados del giro del motor? Pues aquí yo pongo el ángulo mínimo en menos 135 y el ángulo a ver, máximo, que va a ser más 135. Las revoluciones del motor pues en sí ya son para cuestiones de simulación, y pues estas son las especificaciones del motor que hemos establecido en grados, las cuales estoy interpretando en esta secuencia. A 135 grados tenemos que inyectarle 5 voltios, a menos 135 grados tenemos que inyectarle 0 voltios, y cuando queremos que a tiro pues se encuentre un posicionamiento de giro de 0 grados, pues tiene que tener 2.5 voltios. En sí, ¿qué es esto? Pues en sí son las relaciones para establecer el circuito acondicionador de señal, el cual, si nosotros podemos ver, el total de ángulos de grados que vamos a tener va a ser la suma del valor máximo y el mínimo, que va a ser 270 grados, y en un rango de 5 voltios. Esta es la relación que encontramos. Ahora procedemos con el circuito de acondicionamiento de la señal. ¿Qué tenemos primeramente? Pues tenemos un seguidor de tensión, el cual va a estar ajustado por pues un potenciómetro,
¿Qué es este potenciómetro? Pues en sí este potenciómetro va a ser con el que nosotros vamos a regular el voltaje de entrada y a su vez vamos a definir pues el posicionamiento en grados de nuestro motor. Este va a ser pues el control manual que nosotros vamos a disponer. Va a pasar hacia un seguidor de tensión para que evitar caídas de voltaje y tener desperfectos en el circuito. Y a su vez todo esto va hacia un circuito con amplificadores tipo restador, el cual es este amplificador. ¿Y con qué está haciendo resta? Pues con este otro seguidor de tensión, el cual el voltaje del mismo depende del voltaje que se está sensando en nuestro motor. Y por último todo esto pasaría a un amplificador para realizar la corrección. ¿Cuál es esta configuración en sí? Pues en sí, por así decirlo, pues es una que establece una ganancia. Es un inversor, por así decirlo, el cual pues presenta pues dos resistores conectados en sí para afectar pues el valor de su ganancia respectiva. Y este, y este es el potenciómetro que nos ayuda a variar el factor de corrección. Que es el factor de corrección? Pues en sí que tanto nos vamos a terminar aproximando a la medida de los grados que nosotros requiramos. Cabe decir que este potenciómetro a mayor valor, pues con un valor de 5 kiloohmios, pues estaría muy bien para obtener una corrección muy estable, puesto que si incrementamos mucho el valor del potenciómetro vamos a tener una resistencia alta considerablemente y pues la corrección va a ser más efectiva. Pero en sí, si yo lo bajo a un valor de 0 de resistencia, pues el único valor de corrección serían ya los 5 kiloohmios y en sí tendríamos una corrección muy pobre y nunca nos acercaríamos a los valores estimados. Bien, aquí tenemos la fórmula de acondicionamiento que nosotros obtuvimos. ¿Qué se debe hacer? Pues simplemente se debe aplicar una ecuación de la fórmula característica por obtener la pendiente y la ecuación de la recta. Este segmento se llama para obtener la pendiente y este otro segmento pues ya es el complemento, que sería el complemento de x más el complemento b. Entonces esto sería m por x más b y esta es la relación que vamos a obtener. Aquí nada más obtengo la relación que estoy diseñando y pues simplemente van a ser 5 sobre 270. ¿Por qué? Porque si te ponemos el valor máximo, primero arriba de voltaje va a ser 5 voltios, menos 0 voltios va a ser 5. Y si pongo mi valor total de grados que voy a tener, van a ser 270 grados, por así decirlo. Y pues a todo esto va a ingresar un valor de x y le tenemos que dar una corrección, el cual va a ser de 135 grados. Y una vez aplicando esta fórmula, pues vamos a ver varios ejemplos para ver cómo funciona esto. Primero vamos a ver el ejemplo que dice a 3.5 voltios, que ese es el que se nos proporcionó primero visualizar. Entonces sustituimos la x por el ángulo que queremos que rote nuestro motor, 54 grados. Entonces sacamos la calculadora. Vamos a establecer la pendiente como una constante, 5 entre 270. Y todo esto lo guardamos en un componente de memoria de la calculadora. Y ahora sí, si queremos obtener 54 grados, le tenemos que sumar a 135 y esto multiplicarlo por nuestra pendiente y vamos a tener 7 sobre 2. Convertimos a decimal y vamos a tener que debemos aplicar 3.5 voltios a la entrada. Primero voy a dejar pues intencionalmente nuestra corrección a un 0%, por así decirlo, que se establezca solo en este valor resistivo para ver que de a tiro no nos vamos a terminar acercando. Voy ajustando a 3.5
que sería como el 70, aquí 3.5 voltios. Y supone que si yo no aplico ningún factor de corrección, pues nunca nos vamos a acercar, por así decirlo, considerablemente al valor que deseamos. Aquí cambiamos y veremos a qué tanto se acerca sin aplicar ninguna corrección. Aquí vemos que de plano pues yo quiero 54 grados y estamos llegando menos 20 por ahí, se va a detener. Por lo tanto, si yo no aplico ninguna corrección, pues en sí no vamos a llegar a ningún valor deseado. Pero si aquí yo aplico un valor de corrección alto, vamos a ver cómo se va a ajustar rápidamente. Aquí ya vimos que se ajustó. Vamos a hacer un pequeño zoom. Si yo sigo aplicando más corrección, nos vamos a acercar un poco más. Y pues yo deseaba 54 grados, yo tuve 53.7. Y el voltaje del sensor nos dice que le están llegando 3.49 voltios, que son pues casi los 3.5 que se calcularon. Otro ejemplo posible es para 0 grados. Vamos a hacer el cálculo. 0 grados más 135 son 135 por el valor de la pendiente. Y vamos a tener 2.5 voltios. Esto es correcto, sí, porque ya nuestras condiciones de acondicionamiento ya hemos establecido que para 0 grados debemos de tener 2.5, así que si no hubiésemos querido hacer el cálculo, pues no lo podemos editar. Y establecemos que debemos de obtener 2.5 a la entrada, 2.6, 2.5. Vamos a tener un aproximado de 0 grados. Aquí vemos que es 0.39. Aquí que tenemos un pequeño factor pues de error, pero este error pues sí se puede considerar pues despreciable. Y por último vamos a hacer un ejemplo de giro a 80 grados, el cual debemos de ubicar a 3.98 voltios aproximadamente. 0.954 por así decirlo. Aquí tenemos 80.8 grados, que son muy similares a los 80 que se necesitan. Aquí pues simplemente a la entrada sí tendremos que poner un valor muy exacto para tener los 80 grados. Y como vemos, nuestro acondicionamiento pues funciona adecuadamente. Y también el factor de circuito, el cual establecimos para la corrección de posicionamiento de giro, pues también es el ideal, por así decirlo. Simplemente tenemos que establecer valores resistivos a la salida del mismo pues altos, y debemos de controlarlo pues por medio de un potenciómetro. Y pues en sí ya esto ya sería todo de mi parte. Se cumplió pues los requisitos de la actividad y se vio la importancia de saber cómo acondicionar señales y aplicarles en sí la corrección a las mismas para obtener pues en este caso el control de posición de este motor DC, y esto pues por medio de amplificadores operacionales, estableciendo la relación y nosotros configurando los parámetros para obtener ecuaciones características, y por último realizamos las corroboraciones correspondientes. Así que muchas gracias por ver.